Alternativa. Creemos en la importancia de la radio para fortalecer los lazos de afecto y solidaridad. Profesionales, expertos, con opiniones encontradas. Radio Alternativa. Sigan sintonizándonos, ya que después vendrán las emociones. Nuevo jabón líquido. Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina Plata. Me dedico a la voz, me dedico a trabajar en la comunicación, he trabajado en radio, en televisión y ahora soy voz comercial de varias marcas, de varios productos y principalmente de la Radio Nacional de Colombia. Ok, ¿qué se necesita primero para poder trabajar una buena voz? Sobre todo cuando hablamos de voz comercial también. Creo que hay que aclarar algo. No existen buenas voces. ¿Por qué? Hay gente que dice, no, es que mi voz es muy fea, entonces yo no sirvo para eso. Yo creo que todas las voces bien educadas tienen potencial. Entonces la primera clave sería eso, educar la voz. ¿Qué es educar la voz? Es aprender a hablar, a tener una buena dicción, una vocalización, sobre todo una buena interpretación de los textos. Creo que eso es importantísimo, porque mucha gente cree que hay que tener un vozarrón espectacular o una voz súper sensual para poder ejercer la locución. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que cuando un creativo de una agencia de publicidad se sienta a escribir lo que se conoce en el argot publicitario como un copy, que es lo que uno lee cuando va a interpretar un comercial de televisión, una cuña radial o un video institucional, digamos, me refiero al guión en los tres casos, o al libreto, como lo quieran llamar, lo que esa persona se esmeró en escribir está esperando que quien lo interprete le dé la mejor forma a las palabras para que ese mensaje llegue a quienes tiene que venderle, convencer, contar lo que su producto, marca o servicio hace. Entonces ahí está la clave, en la interpretación, y ahí es donde la gente cae, porque hay gente que tiene muy linda voz pero muy mala interpretación, y hay gente que no tiene de pronto una voz que sea tan sonora, tan robusta, que aparentemente sea entre comillas agradable, pero hace una muy buena interpretación de los textos. Eso es lo que busca la gente, es quien pueda dar ese mensaje. Por eso te digo que es muy importante la interpretación, pero sobre todo la estructura de esa voz, la forma en la que esa persona se instruye, trabaja en conocer los matices, los tonos, y es muy importante también aprender teatro, porque uno muchas veces tiene que hacer personajes, en mi caso de mamá, o de jovencita, o de vendedora, o de señora que iba caminando y se le rompió el carro, o sea, cosas así, situaciones. Entonces, quien tiene una formación actoral, le queda mucho más fácil poder llegar a interpretar esos personajes que son los que aparecen en el texto, sobre todo en la parte publicitaria. Eso es muy importante, el teatro. Hace que este momento sea un poquitito mejor. Pero en el color de la voz también encontramos, digamos, estilos, si se quiere llamar, a la hora de locutar. Cuando hablamos de un voiceover, mucha gente dice que puede ser un concepto. Cuando hablamos de un doblaje, es otra cosa totalmente distinta. Pues mira, yo trabajo los dos campos. Yo hago doblajes, he hecho doblajes de películas, de series, de documentales. Por ejemplo, Tabula Rasa, Borrón y Cuenta Nueva. Es una serie de suspenso que viene de los países nórdicos. Yo fui la voz de la protagonista. Una serie de drama, de suspenso. Se trata de una mujer que tiene problemas de amnesia y está involucrada en la desaparición de un personaje. Una persona que tiene que llorar, que gritar, que hacer mucha interpretación. ¿Sabes por qué estoy aquí? Alguien está desaparecido. He hecho doblajes de documentales que tiene otro tono, otro color, otro cuento. Rusia Salvaje. Y también he hecho muchas cosas de Hola TV. Yo fui la voz del canal Hola TV durante muchos años y hacía muchos documentales de moda, noticieros de moda. Eso es doblaje. Trabajo hay que hacer en lugares remotos donde las mujeres todavía son tratadas como ciudadanas de segunda clase. ¿De qué se trata el doblaje? El doblaje habla de cuando una persona dobla a un actor en cámara, por ejemplo. Esos son actores de doblaje, que es algo de lo que yo también hago, o en su defecto hacemos la narración de un documental, de un noticiero, de una serie, de alguna pieza audiovisual que viene en otro idioma originalmente. Entonces se dobla al español para que esa persona que quiere ver ese documental no solamente tenga que leer los subtítulos, sino que lo pueda escuchar en su idioma original. Entonces, cuando yo hablo de una película, el doblaje es simplemente el de los personajes. Por supuesto, soy una mujer, luego hago voces de mujeres y de diferentes rangos. He hecho voces de jóvenes, de mayores, mujeres de razas diferentes a la mía, porque simplemente es un tema de voz y ahí es un tema 100% de personificación de un personaje, valga la redundancia. Y hay 18 países desde 2015 donde los esposos pueden... ¿Cómo es el proceso? Es un tema muy complejo, el doblaje es bastante complejo. Cuando eres actor de doblaje, pues mira, uno cuando llega a un estudio de doblaje tiene la oportunidad de hablar con el director que le cuenta de qué se trata la historia y luego te dice tú vas a interpretar a tal persona.
personaje. Tú tienes una pantalla que te va mostrando las imágenes con un marcador que te va dando el tiempo donde entras y sales y un guión o un libreto donde tú ves qué tienes que decir. Entonces tú tienes que cuadrar que cuando ese personaje habla, que eres tú, coincida perfectamente cuando entra y cuando sale su intervención, que le des la interpretación dramática o la actuación que tenga que ser, que tengas perfecta vocalización y como lo conocemos nosotros, que tengas un acento neutro. El acento neutro es cuando, por ejemplo, ves que en las películas hablan así, que tienen una voz mucho más calmada, mucho mejor vocalizada. Ese es un tipo de voz. Otro tipo de voz puede ser pero que la vocalización sea muy clara, muy al estilo mexicano si se quiere, porque digamos que México ha sido el que ha dado la parada. Eso cuando se trata de un actor de voz. Nuevo jabón líquido para el cuerpo, gotas de belleza. Dentro del doblaje hay otro matiz, otra categoría que es cuando son documentales o que tengan una voz de un narrador principal. Ese es otro tipo de narración. Y también ya sea porque viene el idioma original, por lo general es el inglés, pero por ejemplo esta serie que te contaba donde fui actriz venía en flamenco, que es muy difícil de entender. Entonces uno juega con esos tiempos, con la sincronización, con la vocalización, con la dicción y con la interpretación de lo que tienes que decir. Eso en cuanto a doblaje. Cada año, 15 millones de niñas en todo el mundo se casan antes de los 18 años. Eso es. Y ahora en la parte comercial, en la locución comercial, hay diferentes tipos también de interpretaciones o de puestas en escena. Como te comentaba, los comerciales de televisión cuando vienen también de otros países, puede que vengan en español pero vengan con acento argentino, peruano, chileno y necesitan hacer como la nacionalización de esa locución. Uno tiene que doblar al español colombiano, si lo quieres llamar así, que tenemos otras cadencias, otras formas de interpretar un texto, a la forma colombiana. Los colombianos siempre hablamos hacia arriba, mientras que los mexicanos siempre lo hacen hacia abajo. Entonces ese tipo de diferencias son las que hacen que un producto, un lanzamiento de un jabón, de una marca de ropa, lo que sea que vayas a sacar, lo hagan a la versión colombiana. Ahí uno también muchas veces hace doblaje, porque si hay un personaje que está hablando en cámara, la modelo en el comercial tiene acento portugués o lo que sea, y tienes que decir en el momento exacto, a mí me encanta la Coca-Cola, por decir algo. Entonces, y ella dice, obrigado Coca-Cola. Entonces tienes que hacer, en ese caso, un personaje en una locución para un comercial de televisión. Pero, si ya es el cierre institucional de ese comercial de televisión, y para que te hagas una idea, por ejemplo, hay una que dice, Bisolbón, marca preferida por los colombianos. Ese Bisolbón y esa marca preferida por los colombianos, por decir algo, ese es el cierre institucional. Ese no lo está doblando nadie, simplemente es el cierre. Ese es otro tipo de locución que se conoce como el cierre institucional. Una marca Unilever. Y también está en radio, otro tema que es más coloquial. Digamos que la radio te da más oportunidad de ser más coloquial, es más natural. Yo he hecho personajes de paisa para cuñas, que van para Medellín, he hecho de caleña, cuando tengo que hacer cosas para el Pacífico. Entonces ahí te da el matiz de hacer ese tipo de acentos. Ahorita tengo una de una marca, si la puedo nombrar, donde yo digo que me están robando mi platica de la prima. Entonces es una forma un poquito más coloquial de hablar. Eso también te sirve mucho la formación actoral cuando vas a hacer ese tipo de personajes. Nada mejor para empezar el día que una rica arepa mañanera. Prepararla es muy sencillo. Primero ponemos a hacer las arepas hasta que queden doradas. Y en radio pues también está la parte institucional, donde tú puedes decir en radio, a ver, familia, hace más fácil cuidarlos. Esa es una versión institucional, cierre. Entonces a ti te escogen dependiendo si están en un personaje o si están en el institucional. Y lo mismo funciona en radio, en televisión. Y cuando ya se trata de videos de corporativos, ya donde estás haciendo una narración, donde estás mostrando un proceso de educación de cómo se utiliza tal producto, de cómo se maneja, o sea, esas fuerzas de ventas donde motivan a los empleados a llegar a ese objetivo de ventas para el 2018, tenemos que alcanzar, no sé qué. Ese es otro tipo de locución, pero que tiene otro tipo de cadencias y de ritmo y de forma, dependiendo de lo que el cliente quiere. Un locutor hace lo que el cliente dice. Esa es la función principal del locutor. Locutor, tú que llevas alegría a los pueblos. Sí, locutor, con tu música radial nos hace soñar. Fantasía. Sonoridades, matices, colores y mucho más, que es lo que me menciona Catalina en este caso con respecto al tema de la voz, la locución como tal o el doblaje, entre otros conceptos. Esa es la radio, se pueden sintonizar. Y uno cree, ya todo está hecho. El paradigma de la locución es ese. Entonces, como eso es lo que está establecido, yo copio y emulo lo que está existiendo hasta el momento y tiende a dirigirse, digamos, como en esa línea. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en los años 40 y si decimos un poco más adelante, Cuba, con sus voces gruesas. Sus vozarrones, sí. Claro, Colombia, y no solamente Colombia, sino Latinoamérica, adoptó ese concepto y ese paradigma locutoril. Ahora volviendo acá, sucede algo muy similar.
si bien lo que tú mencionas es muy cierto, en una época esos vozarrones, esas locuciones donde las mujeres hablaban así, y vamos a tomar un producto, Corona Extra, la mexicana que encanta, eso de pronto habrá clientes que no les guste, pero habrá clientes que sí les funciona, o para cierta campaña funciona que sean esas voces así como de un estilo un poco más retro, si se quiere. Luego vino otro tipo de locuciones súper promocionales, súper más arriba, Espíritu Libre, desde 1899, desde Sol Cerveza, es otro estilo. Ahora está muy de moda que todo sea tipo manifiesto. Museo de Arte Moderno, del 25 de febrero al 5 de junio. Eso es algo que está de moda entre los clientes porque quieren que no suene locutado. Nos piden que sonemos muy naturales, pero que se le conoce como manifiesto, que sonemos muy millennial, se le conoce esa locución, entre comillas plano, pero una locución yo considero que no puede ser plana porque si es plana simplemente nosotros no tenemos nada plano, pero hay clientes que les gusta. Entonces lo que te digo, la mejor locución es la que deja satisfecho al cliente que te pagó porque tú le interpretes ese texto, desde mi punto de vista. La creativa PAP 1471, para la mujer que toma sus propias decisiones. Y punto. Cuando alguien le hable de fortuna, escuche. ¿Cuál es mi estilo? Pues digamos que eso es difícil de encontrar porque tú vas viendo, por supuesto que uno tiene referentes de gente que ha funcionado, pero entonces te conviertes en más de lo mismo si los repites, ¿no? Es inevitable que uno tenga un estilo que le guste, pero entonces suenas más de lo mismo y tu color de voz es diferente al de ella, o en el caso de una mujer, si yo digo me encanta la voz de tal, pero entonces tú tienes que encontrar la forma en la que tú interpretas, cómo le das la sonrisa, cómo le das la calidez. Eso le da la diferencia a cómo lo haga el uno, lo haga el otro, cómo le pongas la sensualidad. Ese tipo de cosas las vas aprendiendo con el tiempo, en ensayo y error, y la locución es algo que tú tienes que todos los días practicar, leer y leer y leer y interpretar y hacer ejercicios como por ejemplo lo voy a leer como si estuviera muy molesta, entonces quiero hacerles énfasis, de pronto lo voy a hacer como si estuviera muy alegre, pero alegre sensual, o lo quiero decir como una niña chiquita, entonces tú le vas dando matices a la misma frase. Esos son ejercicios que haces en doblaje también que te permiten mucho ser versátil, pero también puedes hacerlo cero locutado. Entonces estoy histérica, entonces estoy feliz, entonces estoy muy feliz, ¿ves? Pero se me siente el acento colombiano, entonces hay que hacerlo más neutro. Entonces estoy feliz, entonces estoy feliz, entonces estoy feliz, ¿ves? Ahí le cambié, lo volví más, lo maticé más tipo neutro, exacto. Y bueno, también le subí el tono. Eso es lo que uno juega, encontrarse los tonos altos, en de pronto darse cuenta que puede hacer un registro más juvenil de lo que pensaba y de pronto puede sonar hasta como una niña y uno no creía que lo podía hacer, o de pronto puede sonar como la vaca de alquería, dependiendo de lo que necesite, o un personajito para algún muñequito. ¿Quién se cree este marrano? Si yo fui el primer pollo en ir a la luna. Yo fui el mejor novillo de mi promoción. Entonces es jugar a ver qué puedes hacer, si te quieres hacer acentos de otros países también, y entonces quieres, por ejemplo, que estamos en un restaurante mexicano y quieres hacer como si fueras mexicana, pues tienes que escuchar mucha radio y entender radio, televisión, películas, series, donde te das cuenta como la de Didodo, la vocalización mexicana es diferente. Si quieres hablar con un argentino, pues tienes que irte a empezar a escuchar emisoras argentinas y radio argentina y entrevistas y YouTube y qué sé yo. Entonces así vas empezando a practicar, porque un diferencial importante es la versatilidad. Entre más versátil, mejor. A los japoneses nos gusta la perfección. Este perfeccionismo fue lo que me llevó a inventar el primer método de alisamiento de filipinas. Merecen más de mí, puedo ser mejor y voy a ser mejor. Si llegas a sobrevivir 6 meses completamente... ¿Sabes que yo aquí en Colombia no sabía que se decía así? Tenía entendido que éramos locutores y siempre se hace la diferenciación entre un locutor y un actor de doblaje. Y desde que fui a México me di cuenta que todos los talentos, te estoy hablando de los personajes que hacen inclusive las películas de Disney, que han hecho el doblaje de personajes icónicos, de Goofy, de Gandalf, de un montón de talentos, ellos todos se consideran actores de voz porque le dan mucho valor a ser actor o a ser actriz en el caso de las mujeres. Por eso lo diferencian con tanto ahínco y tanto vehemencia de simplemente ser el locutor. Ellos son actores de voz y para ellos hay una diferencia gigante entre ser locutor y actor de voz. Yo me considero locutora bilingüe y actriz de voz, porque una cosa es la parte comercial y otra cosa es la parte de doblaje. Debes estar bromeando. Ni armas ni muertos. ¡Qué aburrido! Muy bien, prepárense para atacar. ¡A la carga! 3 llaves. ¿Por qué siempre hay 3 llaves? Allá vamos.
Te ves nerviosa. La locución es una inventiva constante, es reingeniería constante, es creativa. La locución siempre es un reto contigo mismo, porque tú eres el instrumento, tu voz es el instrumento, tu capacidad interpretativa es el medio que permite que logres eso que el cliente quiere. Y está bien que no logremos hacerlo todo, no podemos hacerlo todo, pero si sientes que tienes una buena forma de hacerlo, deja de hacerlo y cambia, porque a veces uno se encasilla. Uno cree que le está yendo muy bien por un lado y se vuelve monótono. Cambia la forma de hacerlo, pruébate otras formas y vas a ver que siempre vas a tener más posibilidades para ti mismo y para presentarle al cliente. No sé si todo está inventado, pero creo que cada uno tiene una forma única de interpretar, única, y esa es la diferencia y eso es lo que hace que un cliente quiera trabajar contigo. Le gusta cómo lo haces, le gusta cómo suenas, le encanta cómo lo dices, que esa voz melodiosa, seria o sensual o lo que quiera resaltar sea la que va de acuerdo con ese producto que necesita vender, con esa marca que necesita posicionar, con esa fuerza de ventas que necesita motivar, con ese curso que necesita impartir, con ese documental que va a narrar, con cualquiera que sea la situación. Que tú seas tú mismo, que te diviertas haciéndolo. Esto es una profesión maravillosa, es increíble, parecemos todos locos hablando como locos. Que oigas mucho y repitas, porque eso te ayuda a abrir el oído, la mente un poco, y también que te dediques a estudiar. No creas que porque ya sabes la técnica te la sabes toda. Hace poco estuve en una reunión internacional de locutores en México muy importante y gente que tiene más de 40, 50 años de trayectoria en la locución decía, a lo mejor llevas 50 años cometiendo el mismo error y nadie te lo ha dicho. Ahí está el tema, no creer que te la sabes toda, sino al contrario. Todos los días intentar aprender, caer en mañas es muy fácil. Y ahí creo que es lo de que todo está inventado, que uno crea que ya es un sonsonete. Por ejemplo, con la voz de Radio Nacional de Colombia. Cuando arrancamos, éramos Radio Nacional de Colombia. Y en el camino nos dimos cuenta que suena más lindo Radio Nacional de Colombia. ¿Ve? Con un matiz arriba le da más cercanía. Y quién sabe en 6 meses que nos vamos a dar cuenta que suena más rico. Entonces uno no se puede encasillar. Prepararse, estar dispuesto a hacer caso y disfrutar lo que se hace. Esas son las claves para un buen locutor. Uno de los ballets clásicos tradicionales más conocidos en todo el mundo llega al Coloso de Mármol. Hace poco tuve la oportunidad de trabajar con un profesor mexicano, una profesora mexicana, Marta Escobar, una señora locutora que lleva 40 años en México haciendo voz comercial y es una súper actriz. Y a pesar de que yo ya voy a cumplir 20 años, Dios mío, trabajando en esto, suena mucho, arranqué chiquita, decidí trabajar con ella. ¿Por qué? Porque si los grandes músicos contratan buenos productores para que les produzcan sus canciones, ¿por qué no un locutor va a contratar un buen productor para que le produzca su demo? El demo es la carta de presentación, es lo que te permite venderte como talento. Hola, mi nombre es Robinson Pérez, soy productor de radio y locutor, y a continuación escucharán parte de mi trabajo. El demo, la demostración de lo que haces. Cuando estás arrancando, cuando tú ya llevas una trayectoria, ya puedes armar lo que se conoce en el medio como un reel, que es ya tengo un comercial de una marca, de otra, las pego y muestro todo lo que he hecho en radio, en televisión, en doblaje, en película, lo que sea. En el interior de una casita, en un ambiente de juguetes, un artista termina de un pincelazo su última creación. ¿Qué tal, viejo Willy? ¿Y para dónde va con esos instrumentos? Ese saxofón, la flauta, el clarinete, la tuba, el cello, las congas, esa guitarra, el arpa. Aquí suena Bogotá. Más información www.senalmemoria.gov.co. La mejor soprano francesa, Emma Chaplin, visita Colombia, Bogotá. Viernes 18 de octubre, Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Pero para llegar allá hay que formarse. En mi caso, yo he sido de aprender, de asistir a talleres, de buscar academias de expresión oral, talleres de teatro, de actuación para televisión, buscar la manera de tener un coach o alguna persona que te ayude, un foniatra, un fonaudiólogo. O sea, en esos cursos de locución que hay, por ejemplo en Colombia hay muchos, tienes diferentes módulos que te enseñan desde la vocalización, la dicción, la proyección de la voz, el calentamiento de la voz, el cuidado de tu aparato, de las cuerdas vocales, de todo lo que tiene que ver con la locución, de no andes descalzo, no tomes hielo, no hagas ciertas cosas, no grites, no hagas ciertas cosas que pueden dañar tu voz, hasta ya las técnicas de puntuación, de acentuación, de interpretación. Yo siempre tomo cursos de actualización. Todas las clases de locuciones en las que he estado, todas tienen la misma condición y es que todo el tiempo es hablando.
Todo el tiempo te tienes que grabar, te tienes que escuchar para que te des cuenta en qué te estás equivocando, para que te des cuenta cómo estás sonando y para que al repetir corrijas y ya lo empieces a implementar. Es de práctica, es de agarrar tu celular y con las notas de voz agarra una revista y lee lo que quieras, interprétalo. Yo creo que más que sentarse en una teoría de el locutor debe expresar lo que el texto quiere, listo, eso lo dice el texto, hazlo y empieza a jugar con matices, con los sentimientos. ¿Cómo leería yo eso? Enojada, triste, feliz, eufórica, histérica, celosa, decidida, con las emociones que vivimos los seres humanos. Y ahí es donde empieza el verdadero aprendizaje. Descubre todas las razones para tener siempre a mano pañuelitos desechables. Marca número 1 recomendada por dermatólogos. En 2016, Hillary Clinton está más cerca a ganar la presidencia norteamericana que cualquier otra mujer. No, la locución es de vivirla, de hablarla, de pronunciarla. Puede que sí puedas en YouTube ver ejercicios de vocalización, de dicción, de calentamiento de voz, pero esa es la técnica. Pero en la locución lo más importante, considero yo, es la práctica. Y espero que les haya podido dar un poquito más de luces sobre lo que se trata la locución comercial, el doblaje y que se animen. No hay voces feas si son bien educadas. Así que les mando un saludo a la radio Alterativa, me encanta el nombre. Soy Catalina Plata y los invito a escuchar los podcasts de la radio Alterativa. Radio Alterativa. Estás escuchando Radio Alterativa, la radio de todos. Para todos, por podcast o por el medio que quieran. Radio Alterativa. Creemos en la importancia de la radio para fortalecer los lazos de afecto y solidaridad. Profesionales, expertos, con opiniones encontradas. Radio Alterativa. Sigan sintonizándonos, ya que después vendrán las emociones. Radioalternativa.com. Radio Alterativa.